Victoria de Irán. ¿El principio del fin para Estados Unidos e Israel? Estados Unidos e Irán finalmente promulgaron un acuerdo de paz para determinar el fin de la guerra en Medio Oriente. El acuerdo, en realidad un memorando de entendimiento, establece, como vaticinamos en este canal, una victoria total de Irán y una derrota estratégica de Estados Unidos e Israel, concediendo todas las condiciones demandadas por Irán a cambio de una promesa, a cambio de la promesa iraní de no generar una bomba atómica. Esta derrota estratégica, total, absoluta, inapelable de Estados Unidos e Israel podría determinar de forma definitiva el fin de la hegemonía estadounidense en Medio Oriente e incluso la desaparición del Estado israelí. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 327 de Demoliendo Mitos en vivo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Demoledores y demoledoras, lo predicho, lo vaticinado aquí mucho tiempo atrás, antes de que comenzara la guerra, cuando nos caracterizaban como locos porque básicamente presentábamos la inminencia de un ataque contra Irán. No, Estados Unidos no va a comenzar una guerra contra Irán. Nosotros lo vaticinamos y vaticinamos su resultado contra todas las voces de todo el mundo, incluso de analistas críticos, y finalmente hoy fue promulgado el memorando de entendimiento, pero deberíamos más bien caracterizarlo como la declaración de derrota, o mejor dicho, la capitulación total y absoluta de Estados Unidos e Israel contra Irán, sin medias tintas, así, de una, sin más, capitulación absoluta. Aquí, por cierto, comencemos con algunas imágenes. Hoy básicamente quiero presentar un panorama general de la situación antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. Y respecto al después de la guerra, vamos a realizar un análisis sobre las consecuencias de esto, no solamente para Estados Unidos en la región, sino por sobre todas las cosas para Israel, quien en este momento aparece posicionado en una situación de riesgo existencial, riesgo del fin del Estado de Israel de aquí a poco. Esa la importancia estratégica de lo sucedido en la guerra en Irán. Y para comenzar, efectivamente, comienzo con las imágenes, las primeras imágenes difundidas, siempre con un chistecito Trump en estas situaciones. Esto no fue sencillo. This was not easy. Y ahí, en París, en la cumbre del G7, acompañado por Macron, promulgó el acuerdo de entendimiento con su firma. Todos aplaudiendo, claro, porque la situación verdaderamente desesperante, no solamente para Estados Unidos e Israel, implicados de manera directa, sino para todos los países del mundo debido a las consecuencias económicas, el bloqueo del estrecho de Hormuz. Aquí otra de las imágenes, firmando, con esa firma gigantesca, desproporcionada, pomposa de Trump. Por cierto, Trump en esa cumbre, quizás lo presentemos después, en un momento recordaba un poco a Biden, perdido, como que ya no lo está acompañando la cabeza. Puede que sencillamente un momento de distracción, puede que eso,
pero recuerdan la cumbre aquella en Italia, si no recuerdo mal, con Biden caminando para un lado, todo el grupo para el otro, y lo llamaron abuelito por acá, y más o menos lo acompañaban del brazo como a los viejitos, porque ya el pobre, bueno, pobre nada Biden, ¿no? Pero ya perdido, bueno, una situación parecida vivida ahora en París con Trump. Por aquí, por cierto, la firma, qué diferencia, ¿no? Qué diferencia, en lugar de toda esta pompa, esta magnanimidad, esta escenificación megalómana permanente de Trump, aquí sencillamente una foto arriba con los Jamenei, ¿no? Con los líderes supremos. Una foto de Pezeshkian con la firma del acuerdo finalmente firmado electrónicamente, y no de forma personal como presentaban los medios hasta el día de ayer, según los medios occidentales por sobre todas las cosas, pero incluso algún medio iraní recogió esto. Los firmantes de este acuerdo, los estadounidenses y los iraníes, en las personas de J.D. Vance y de Galibaf, iban mañana en Suiza a realizar la firma en persona, iban a realizar una ceremonia, por lo menos realizar un acto mínimamente simbólico de la firma de esto. No realizarán el acto, no realizarán una ceremonia, ni mucho menos, a pesar de que aparentemente sí van a generar un encuentro cerrado entre delegaciones de negociadores entre ambas partes en Suiza. Así que firma, ceremonia no, pero aparentemente encuentro para determinar algunos detalles. Sí, finalmente entonces esto fue promulgado de manera electrónica. Bastante novedoso, por cierto, un acuerdo tan importante firmado digitalmente o de manera remota. Bueno, la principal duda, y antes de comenzar el análisis geopolítico concreto y el análisis de cada uno de los puntos, la principal duda, lógicamente, aparece en el cumplimiento de esto y, por sobre todas las cosas, en el cumplimiento de Israel, de su parte del acuerdo, una parte impuesta por Estados Unidos, precisamente o concretamente la parte relativa a el cese de hostilidades en el Líbano, el fin de los ataques al Líbano y el reconocimiento de las fronteras del Líbano y por ende el retiro de las tropas ocupando en este momento porciones del territorio libanés en el sur del Líbano. Porciones muy pequeñas, por cierto, por el desastre militar de la incursión de las Fuerzas Armadas israelíes en el sur del Líbano como consecuencia de la introducción masiva de drones. Y por cierto, hay otra predicción hecha correctamente, por sobre todas las cosas, en las charlas con Fernando, recuerdan, ¿no? Cuando ya desde el año pasado, con la guerra de los 12 días y los ataques incluso antes, los ataques de Israel al Líbano, pero incluso antes los ataques de Israel contra Gaza, cuando antes de acometer un territorio, un objetivo territorial, los israelíes presentaban su fuerza de choque, su infantería motorizada, sus tanques, sus vehículos blindados, todos juntos uno al lado del otro, 10, 20 tanques en formación. Y bueno, Fernando y yo reaccionábamos sorprendidos por la ausencia de drones. Si presenciáramos algo así en la guerra en Ucrania, tanto los rusos como los ucranianos, en esto ambos países, bueno, Ucrania lógicamente con el apoyo de la OTAN, pero ambos contendientes en esa guerra ya parecen adoctrinados en un nuevo tipo de guerra, la guerra de drones, y estas imágenes de muchos tanques juntos, bueno, desaparecieron porque generarían sencillamente un desastre, ¿sí? Una especie de videojuego de tiro al blanco para el enemigo. Bueno, hasta este año e incluso hasta el comienzo de esta guerra en Irán, la guerra en Irán del 2026, no la de los 12 días, los israelíes todavía realizaban este tipo de movimientos con todos sus tanques a disposición
y aún no habían aparecido los drones, no habían aparecido los drones de parte de Hezbollah en el Líbano o de Hamas en Gaza. Bueno, finalmente aparecieron y están generando un desastre. Pudieron los israelíes conquistar efectivamente algunos territorios en el sur del Líbano, querían hasta el río Litani, no pudieron más de unos pocos kilómetros después de la frontera, con unas bajas enormes, precisamente por los drones. Pero bueno, no quiero abandonar el punto de el cumplimiento de este acuerdo, específicamente en lo referido a que Israel finalmente abandone esos pocos territorios conquistados y convalide la integridad territorial de el Líbano, convalide sus fronteras. El gran punto de duda, el cumplimiento respecto a esto, como así también, naturalmente, el cumplimiento de, una vez más, el fin de los ataques. Hasta ayer no habían abandonado por completo los ataques. Eso sí, no acometieron Beirut nuevamente, no acometieron el barrio sur, el distrito sur de Dahiyya, en la ciudad de Beirut, un distrito, un barrio mayormente chiita, el cual, por cierto, una vez atacado la semana pasada, determinó la respuesta iraní, una ida y vuelta, lo recordarán, con ataques, bueno, primero la advertencia de los iraníes, si acometen Beirut vamos a responder nosotros también. Los estadounidenses querían un ataque, por advertencia de Trump abandonaron durante una semana los planes ya aprobados para ese ataque, pero simplemente retrasaron el ataque porque una semana después acometieron efectivamente Beirut, respondió Irán, entonces después de eso reciprocaron los israelíes con un ataque contra Israel, respondieron nuevamente los iraníes, con lo cual el último ataque, la última palabra en manos de Irán una vez más. Ahí apareció el montaje del helicóptero derribado, entonces acometieron los estadounidenses unos días después a los iraníes, respondieron los iraníes con ataques mortíferos en bases estadounidenses en Kuwait, en Jordania, ¿dónde más? Kuwait, Jordania y no recuerdo la tercera, puede que en Bahrein, claro, cómo no, en Bahrein. Y bueno, después de eso comenzaron nuevamente las negociaciones y los israelíes, con la sangre en el ojo, vengativos, determinaron un nuevo ataque contra Beirut en el medio de las negociaciones, cuando ya prácticamente cerradas las negociaciones. Los iraníes iban a responder, y esta vez iban a responder contra Israel con todo, porque ya lo habían vaticinado, ya habían establecido una nueva advertencia, otro ataque contra Beirut, y vamos a responder con mucha más fuerza. Y precisamente esa situación generó de alguna forma una carta de negociación, porque los estadounidenses, quienes no querían abandonar las negociaciones como producto de este último ataque israelí contra Beirut, presentaron como oferta, bueno, si ustedes no responden, si ustedes iraníes no responden a este último ataque, entonces nosotros convalidamos todas las condiciones de ustedes, incluso las condiciones relativas al Líbano, todos los puntos aún no acordados en este acuerdo de entendimiento, en este memorando de entendimiento, bueno, los vamos a convalidar. Por eso Irán retrocedió en un paso para generar finalmente el acuerdo. Ahora bien, una vez más, en cualquier momento, Israel podría una vez más realizar un ataque contra Beirut, y con eso todo este memorando volado por los aires, ¿sí? Por eso, precisamente por esto, ya el enfrentamiento entre Trump y Netanyahu, entre Estados Unidos e Israel, no por una cuestión de que Trump no quiera personalmente ataques contra el Líbano, contra Beirut, para él exactamente lo mismo. Recuerden la respuesta a la pregunta al día de ayer, también en el G7, a la pregunta sobre la escuela de niñas destruida en Minab, más de 160 niñas asesinadas, y respondió una vez más con desdén, ¿no? Qué pregunta estúpida.
eso bajo investigación, desde hace, ¿cuánto? 3 meses en investigación, y respondió también desafiante, ay, los iraníes mataron a miles de estadounidenses con autos bomba, bueno, cualquiera de esos delirios de él. Por ende, interés en la vida de los libaneses, los habitantes de Beirut, ninguno, pero el enfrentamiento en este momento entre Trump y Netanyahu responde al hecho de que Trump finalmente debió capitular ante los iraníes, ante una derrota estratégica, generar este acuerdo como una forma de salida del desastre para Estados Unidos de esta guerra. Y si ahora Netanyahu, en su delirio guerrero, en su afán guerrerista, en su voluntad de destrucción total y absoluta de todo y todos, con el objetivo de la creación del gran Israel, bueno, si ahora Netanyahu comienza un ataque contra el Líbano, este acuerdo, a partir del cual Estados Unidos, capitulando con una declaración de derrota, puede abandonar ese atolladero de la guerra en Irán, ese desastre en Irán, bueno, si Netanyahu acomete Beirut, entonces desaparece este acuerdo y Estados Unidos una vez más aparece entre la derrota militar con Irán, pero no sin poder abandonar el conflicto, y por otro lado, la vocación de Estados Unidos de defensa de Israel a cualquier precio, convalidando una locura como un nuevo ataque al Líbano en el caso eventual de que efectivamente Netanyahu perpetrara una locura de este calibre. Por eso este enfrentamiento de Trump ayer sobre Israel, precisamente, las presentamos aquí, esto ya subtitulado. Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody, because there are a lot of people in those apartment houses, and they're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. Un momento, una pausa, porque no puedo acá no reaccionar. Esto de, ay, qué terribles los ataques de los israelíes contra edificios residenciales, no solamente matando a los líderes de Hezbollah, sino también a las familias viviendo en sus alrededores. Qué cara dura, por el amor de Dios. Y el ataque contra la escuela, con 160 nenas muertos, eso no, terrible. Bueno, ahora humanista Trump. Qué pedazo de cara dura, ¿no? Qué cinismo, cuánta maldad. Un poco más. And I didn't like Syria. I didn't like where 2 hours before we're signing the agreement. Hay un error de Trump, eso de no me gustó Siria, en realidad no me gustó lo del Líbano, lo de Beirut, esa es la referencia de Trump, pero bueno, ya un poquito también él a veces senil. That there was an attack. Ahora sí. In Beirut. It wasn't like in the southern side, it was in Beirut. I did not like that. I let them know that. I didn't like it, not at all. But I think that Syria, he's pulled that country together amazingly quickly. He's very capable. And he's been very good for me. He's protected everything that I've asked for, he's done. And if Israel can't do the job without killing everyone else, he'll do the job. Syria will do the job. Bueno, esto de Siria, esto último de Siria, verdaderamente delirante. Él aquí con la idea de que como los israelíes no pudieron contra Hezbollah, entonces podría Siria comenzar una nueva guerra civil en el Líbano, y eso sí generaría la derrota de Hezbollah, un verdadero delirio, porque primero porque Al-Golani, si bien cortacabezas, tampoco estúpido. Y el mismo Al-Golani respondió inmediatamente, no, nosotros ni vamos a comenzar un ataque contra el Líbano, ni podríamos comenzar un ataque contra el Líbano. Al-Golani ya bastante ocupado con los enfrentamientos internos de sus secuaces cortacabezas, no solamente amedrentando, asesinando
a las minorías alauitas, cristianas, etcétera, etcétera, en Siria. Hoy nuevamente barbaridades vistas por ahí de sus milicias en barrios alauitas, con lo cual difícilmente, si no puede siquiera con el control de sus cortacabezas dentro del territorio sirio, menos aún podría una invasión al Líbano, un delirio. Esas cosas de Trump. Por aquí más de Trump respecto a Israel y en particular a Netanyahu. Una vez más, no por humanista, no porque ahora de repente lo haya cometido la bondad, sino porque Netanyahu puede, si recomienzan los ataques masivos contra Beirut, contra el Líbano y en particular contra Beirut, si no abandona además territorio libanés, puede determinar el fin de este acuerdo y el acuerdo de salida para Estados Unidos. ¿Sí? Por eso Trump ahora, dependiente, agarrado de los, agarrado de sus partes nobles por Netanyahu, porque cuando Netanyahu lo quiera, recomienzan los ataques en el Líbano y entonces Irán responde y recomienza la guerra. Y Trump otra vez metido en este entuerto. Trump, más sobre Netanyahu. Acá, discutió con Netanyahu, está enfrentado con Netanyahu, esa es la pregunta, y aquí responde, no hemos tenido una relationship. We're talking about some end details. I didn't like that he did an attack based on there's a very minor little thing with some drones that were released, and he ends up doing I saw that attack. I saw where that bomb went. Did you see what that was a vicious, that was too much. You can do too much also. But we've had a very effective relationship. Without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Bueno, acá nosotros con una buena relación, pero con un desacuerdo, y la frase esta: Israel no existiría sin Estados Unidos, algo cierto, sin dudas, pero inmediatamente después Mike Huckabee, el embajador estadounidense en Estados Unidos, presentaba como contrapartida a esta frase la máxima de Estados Unidos no existiría si no existiera Israel, con todo, una construcción delirante también de un personaje como Mike Huckabee, el embajador estadounidense en Israel, un sionista cristiano, un evangélico, neopentecostal naturalmente, de estos completamente chalados, delirantes y sí, súper fanático del sionismo desde el cristianismo. Cuidado, la mayor cantidad de sionistas en el mundo en realidad cristianos evangélicos neopentecostales. Así que, por un lado, Trump con estas duras palabras, pero su embajador allí rectificándolo. Y aquí la respuesta, y esto una vez más, básicamente presenta esta situación de tensión y esta encerrona de Trump queriendo el acuerdo, promulgando el acuerdo, pero por otro lado, con los israelíes ahí, así cerquita de la destrucción, de la voladura por los aires de este acuerdo, y Trump otra vez metido en el mismo problema. Aquí ven, el ministro de Finanzas iraní, ¿por qué no lo? Ahora sí. Smotrich, el nombre de pila de Smotrich Bezalel, nunca lo recuerdo bien. Estas sus palabras. Atención. לא נרחיב, אנחנו עומדים על חופש הפעולה שלנו בלבנון, חד משמעית, לא נאפשר בשום פנים. שהנושאים שם ישמעו אותך, בבקשה תגביר את קולך, כן. אני אומר שאנחנו שומרים על חופש הפעולה המלא של צה"ל בלבנון, גם שומרים על רצועת הביטחון, ממשיכים לנקות אותה מתשתיות הטרור. מעולם ינון לא עשו ניקוי כל כך יסודי ומעמיק של כל אזור דרום לבנון. יש שם רצועת ביטחון גדולה מאוד, רחבה מאוד, סטרילית ונקייה, כולל בבופור, כולל ברכס אלי טייר. אנחנו שולטים עכשיו על רמת נבטיה. צה"ל ערוך להסיר את האיומים מתושבי הצפון ולהמשיך להפעיל את הלחץ על חיזבאללה.
צריך לנווט פה חכם. האיראנים אומרים, קודם כל גם הערב הם מאיימים, שאם אנחנו נמשיך לתקוף בלבנון, הם יתקפו אותנו. אוקיי? זה עכשיו הם אומרים. ב', הם דורשים נסיגה ישראלית עד יום שישי. האם יש מצב שלחץ של טראמפ יקפל אותנו מלבנון? לא. Como el periodista corriéndolo por derecha, ¿no? Trump nos va a obligar a abandonar el Líbano directamente, ¿no? Corriéndolo, chicaneándolo por la supuesta debilidad del gobierno israelí, más muchas. Y el gobierno de Netanyahu, un gobierno moderado. ¿Qué querrían estos señores, ¿no? Directamente la eliminación de todo Medio Oriente con armas nucleares y todo convertido en ya no un gran Israel, sino en un super Israel. Bueno, va a responder ahora Smotrich así. לא תהיה נסיגה, לא לא habrá ביום שישי retirada. ולא אחרי יום שישי, ופה אני רוצה להגיד מילה טובה לראש הממשלה. אני רואה את כל אופוזיציה צייצני המקלדת, גיבורי המקלדת, שמדברים על ואני מכיר את כולם, את כל האלטרנטיבות. מערכת הלחצים שהממשלה שלנו, ובעיקר העומד בראשה, עומדים בפניה בימים האלה, ועומדים בגבורה, ביכולת ניווט, לא לקראת החבל מצד אחד, לדעת לעמוד על שלנו מצד שני, היא בעיניי מדהימה, וזה הרבה קרדיט לראש הממשלה. אני חושב שצריך לחזק אותו ואת כולנו, להמשיך בעמידה הזאת, וצריך לומר את האמת, יש הישגים כבירים במלחמה הזאת בכל הזירות. אנחנו למעלה משנתיים וחצי במלחמה, לא עצרו אותנו, לא היה דבר... Bueno, estas las palabras de Smotrich y rechazando la primera condición del memorando de entendimiento, de este acuerdo de paz, entre comillas, y el propio Netanyahu hace minutos, esto visto ahora, recién, mientras tanto, el propio Netanyahu recién con declaraciones también rechazando esto. ¿Qué cosa esto? Bueno, la inauguración seguramente de algún pobladío, alguna colonia ilegal en territorios palestinos. Y aquí Netanyahu diciendo lo siguiente, hace minutos nada más: hemos roto el eje del mal, el bloque que Irán intentó construir a nuestro alrededor, quebramos el poderío misilístico de Hezbollah y estamos juzgando a Hamas en Gaza, restableceremos la seguridad y la prosperidad en las comunidades del norte, en guerra con Hezbollah. Esto requiere mantener la zona de seguridad en el sur del Líbano. Esto requiere que no nos retiremos de allí mientras las necesidades de seguridad de Israel así lo exijan. Esta es nuestra tierra, esta es nuestra herencia, este es nuestro camino. Y aquí información, esta es la ceremonia de inauguración de la Ruta 60 que conecta importantes asentamientos, bueno, con Jerusalén. Una ruta conectando los asentamientos establecidos por la fuerza en territorios palestinos de Cisjordania. Bueno, clarito, ¿no? Ahora ya no Smotrich, ayer presentábamos la respuesta también de Ben-Gvir, ahora directamente Netanyahu respondiendo claramente a Estados Unidos. Esta es nuestra tierra, esta es nuestra herencia, este es nuestro camino, restableceremos la seguridad de las comunidades del norte y para eso mantendremos la zona de seguridad en el sur del Líbano. Esto requiere que no nos retiremos de allí mientras las necesidades de Israel así lo determinen. Bueno, Trump una vez más entre la espada y la pared. Podemos ahora sí presentar los puntos específicos y realizar un análisis de este acuerdo, pero antes quizás podemos sí, antes de eso, recapitular en parte las reacciones en Estados Unidos a este acuerdo, porque ya no solo los demócratas, sino los republicanos, los políticos del partido de Trump, están caracterizando esto como una derrota total y absoluta, más allá de que Trump lo presente como una super victoria. Bueno, aquí algunas imágenes, atención, el senador demócrata Chris Murphy del Comité de Relaciones Exteriores, y esta su
entrevista con CNN hace algunas horas. I mean, Atención. this is an insane deal, and while there might be confusion over when it was signed, Este acuerdo es una locura y si bien puede haber condiciones sobre cuándo va a ser firmado, estas unas horas esto ya firmado, cuándo va a ser firmado y dónde, executed, there's not a lot of confusion about what the deal is. Yep. a pesar de que puede haber confusión sobre cuándo y dónde será firmado, no hay confusión sobre la esencia de este It's acuerdo. a multi-billion-dollar payoff to Iran Es un regalo de dinero millonario a Irán in exchange for nothing, right? a cambio de nada. Iran says, as you pointed out, they're not going to get a nuclear weapon. They already made that concession. Los iraníes prometen que no van a crear una bomba atómica, pero ellos ya habían dicho esto antes. They're reopening the strait. It was open before the Van a reabrir el acuerdo, el estrecho de Hormuz. Estaba abierto, por cierto, antes de la guerra. war. They are agreeing to sit down to nuclear talks. They were willing to sit down to nuclear talks before. Acuerdan con nosotros negociar su programa nuclear, pero ya estaban antes sentados a la mesa negociando su programa nuclear cuando Trump abandonó el acuerdo firmado por Before the Obama. war began. So the agreement is basically just we lift oil sanctions and Iran Entonces el acuerdo al final es levantamos las sanciones a los does iraníes nothing. That's it. That's a humiliation. Now, y los iraníes no nos dan nada. Esto es una humillación. Esto en la televisión estadounidense, demoledores y demoledoras. Ojo, acá no un medio ruso, iraní, chino. No, esta es CNN. El acuerdo es una humillación. Así dicho en la televisión en Estados Unidos. I'm somebody that wants this war to end, basically on any terms, but Soy uno de los que quiere que termine esta guerra en cualquier término, pero this is just proof positive that the war got America nothing. Iran won. Pero más allá de eso, este acuerdo demuestra que la guerra no le dio nada a los Estados Unidos. Estados Unidos no ganó nada. Trump surrendered, and that's E Irán ganó la guerra y Trump capituló. Trump se rindió. essentially what this deal represents. Well, it's also Es- when you Eso es lo que representa básicamente este acuerdo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Derrota estratégica. Y bueno, mis amigos estadounidenses, bueno, no al pueblo estadounidense, víctima también de estos gobiernos asesinos, pero estimado Donald, la guerra la comenzaste vos con Netanyahu, querías algo parecido a lo de Venezuela, el petróleo de Irán, querías el cambio de régimen, un golpe también a los chinos, el premio Nobel de la Paz querías. Y respondieron los iraníes, a casa, querido amigo, a casa con, bueno, no quiero expresiones ordinarias, ¿no? Pero a casa, sí, con una palmadita en la cola. Vamos a presentarlo de esa manera, una palmadita en las nalgas, a casa a capitular, ¿sí? Y recuerden, por cierto, recuerden el análisis de Robert Kagan, el padre de los halcones neoconservadores, el más maléfico, el esposo de Victoria Nuland, con eso ya todo dicho, ¿no? El más maléfico de los halcones neoconservadores, quien quiere más guerra en Ucrania, una guerra total contra Rusia, quien básicamente capitaneó la guerra la invasión de Irak, la invasión estadounidense de Irak, uno de los responsables también del desastre hecho por Estados Unidos en Afganistán, en Libia, bueno, un guerrerista de aquellos, quizás dentro del ámbito de los geoestrategas neoconservadores, el peor de todos y el más influyente. Y él mismo, hace unas semanas, en un artículo, en una columna suya en Foreign Affairs, en una publicación muy importante en la política internacional estadounidense, caracterizó esta derrota como un nuevo Vietnam, pero aún peor. Ya no un Vietnam, sino algo peor que un Vietnam para Estados Unidos en los años
70, 60 y 70, sino algo peor, porque Estados Unidos ya no puede, como antes, comenzar guerras, protagonizar derrotas resonantes, pero aún así, al final de esta guerra, de estas derrotas, como en Vietnam, como en Afganistán, como en Irak en última instancia, aún así, a pesar de las derrotas, Estados Unidos aparecía fuerte debido a la ausencia de competidores estratégicos, de adversarios estratégicos a la altura de Estados Unidos. Bueno, hoy día ya esos adversarios estratégicos aparecieron, China, Rusia, incluso eventualmente la India. Por ende, una derrota de estas características determina una caída para Estados Unidos y la ocupación de ese lugar dejado después de la derrota por una nueva gran potencia a escala global, en este caso China y Rusia. Por eso lo terrible para Estados Unidos de esta derrota, incluso más que en Vietnam, según Robert Kagan, no según un Karaganov o un analista, un geoestratega ruso o chino, no, según los propios tipos más duros del análisis geopolítico en Estados Unidos y con llegada a la Casa Blanca, ¿no? Asesores todos ellos de la Casa Blanca. ¿Algún ejemplo más de las reacciones en Estados Unidos? Bueno, por aquí, por ejemplo, este otro senador, senador Mark Kelly, no recuerdo si puede que incluso conservador, republicano, el partido de Trump. Donald Trump nos llevó a la guerra sin un plan. Bueno, a ver, mi cabeza por ahí. Sí. Las familias han perdido a sus seres queridos, se han gastado miles de millones de dólares para que este acuerdo, entre comillas, que firmó, deja a Irán más fuerte y en control del estrecho de Hormuz, pero hace poco para avanzar los intereses de Estados Unidos. El maestro de los acuerdos, en referencia a Trump, obviamente, acaba de hacer uno de los peores tratos en la historia de Estados Unidos. Esto es una rendición total. ¿Qué sigue? ¿Que los rusos se queden con Alaska? Y en una de esas, quizás, ¿por qué no? Vladimir Vladimirovich, ¿qué tal la propuesta? Bueno, los propios políticos, los propios congresistas estadounidenses están caracterizando esto como una derrota estratégica, ellos mismos. Por cierto, claro que esto es una derrota estratégica, pero aquí Trump al menos está reaccionando de manera más o menos racional, de manera inteligente dentro de todas las estupideces hechas hasta ahora, porque si no capitula ahora, si no presenta una rendición total disfrazada de un memorando como ahora, va a perseverar en un conflicto, no va a poder abandonar un conflicto, el cual con el correr del tiempo va a generar para Estados Unidos una derrota estratégica cada vez mayor e incluso la posibilidad de posicionar a Estados Unidos ante el dilema de una derrota todavía peor o la utilización de armas nucleares con un escenario impredecible después de eso y a pesar de eso incluso con una derrota estratégica, porque después de un eventual ataque nuclear estadounidense contra Irán, los iraníes responderían contra la base nuclear, la central nuclear de Dimona en Israel y generarían entonces una derrota estratégica de Estados Unidos y de Israel de la misma forma. Por eso, aún esta derrota terrible de Estados Unidos aparece como preferible, aparece como más conveniente o menos mala, esa la definición, más conveniente no, aparece como menos mala que una derrota más adelante en el caso de continuidad de la guerra. Así que Trump, después de rechazar este acuerdo acuerdo, por cierto, impulsado por los Estados Unidos desde el inicio frente al desastre militar en el campo de batalla. Después, durante toda la negociación, todo el tiempo fue, de alguna manera, realizando pequeños ataques para determinar si Irán retrocedía a pesar de la victoria inicial, si los negociadores cometían una traición a su pueblo. Bueno, todo el tiempo así durante semanas
incluso estableció el bloqueo naval con el objetivo de generar un acogotamiento mayor de la economía iraní y de esa manera, al final, lo que no pudo en el campo de batalla, generarlo a través del bloqueo naval, bueno, no pudo con nada de eso, finalmente capituló, y esta la salida más inteligente para Estados Unidos de una situación desastrosa, pero con miras a un desastre aún peor, ¿sí? Por aquí incluso, atención a esto, algunas de palabras de Trump hace minutos sobre esta cuestión, incluso aceptando, concediendo, convalidando el programa de misiles de Irán como demostración de esta derrota total, ¿no? Aquí, atención a esto. Esta es la pregunta del periodista. Seguramente esto antes del ascenso al avión de París, del G7 en París, hacia Estados Unidos. No, I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. That's what I mean. Bien, bueno, Trump aceptando el programa de misiles iraní. Si quieren más pruebas de la victoria total de Irán, a pesar de que Trump, Hegseth, Vance, Rubio lo presenten como una victoria estadounidense, bueno, qué mejor que esta fuente. Atención a esto, demoledores. La página de... Pero, ¿por qué no la...? Ay, señores, StreamYard alguna vez ha arreglado el problema de la superposición de las diapositivas. Desde hace 2 años el mismo problema y siempre lo mismo. Bueno, a veces yo incluso presentando cosas, hablando sobre algo y todavía la plataforma presenta la diapositiva o el video de hace 10 minutos. Qué cosa. Bueno, esta es la página sobre la guerra en Irán, en inglés, en Wikipedia, perdón, en inglés. Aquí podemos la traducción al español. Guerra de Irán 2026. Bueno, acá con la descripción en Wikipedia. Wikipedia, un medio estadounidense, incluso con financiamiento en parte de Soros, con lo cual de la fundación de Soros Open Society. Difícilmente pro-iraní. Aquí los ataques, etcétera, etcétera. Atención al resultado puesto por Wikipedia en esto. Atención acá. Resultado victoria iraní. En Wikipedia. Bueno, y como citas de esto, un montón de citas de The Atlantic, de The Indian Express, de un medio sueco, un medio en turco. Ha ganado, aquí, bueno, un artículo, por ejemplo, ¿ha ganado Irán la guerra al no perder? Bueno, buena pregunta, evidentemente no. Resultado victoria iraní. Más claro que esto, imposible. Wikipedia, ¿sí? Además con la victoria iraní decretada a horas de la firma del memorando. Bueno, algo más. Vance, aquí sobre... You've seen people in their system... sobre la reacción de Israel, quizás esto debería haberlo presentado antes, sobre la reacción de Israel, este rechazo de los israelíes al memorando y la amenaza de recomenzar los ataques. Esto lo dicho por Vance. Gavir and Smotrich who've attacked the deal. And I guess... Bueno, un periodista del New York Times, ¿no? Y responde sobre esta cuestión... But yeah, you've seen people in their system, Ben Gavir and Smotrich, who've... Bueno, sí, hemos visto que gente del gabinete de
de Netanyahu, Ben-Gvir, Smotrich, ahora también Netanyahu en estas últimas declaraciones recién mostradas. Attacked the deal. And I guess my response Atacaron muy duramente el to acuerdo. them would be, what is Y mi respuesta a ellos sería la siguiente. your exact proposal? And ¿Cuál es la propuesta de ustedes? ¿Qué proponen you ustedes? know, you're a country of 9 million people. You can't just kill your way out of Son ustedes un país de 9 millones de personas, no pueden salir hacia adelante siempre a través de el asesinato, solving every single national security problem that you have. resolviendo cualquier problema de seguridad nacional de ustedes a través de la muerte y el Look asesinato. at what Bueno, bastante duro aquí J.D. Vance, el vicepresidente, ya más canoso J.D. Vance que al principio, ¿no? Bueno, el paso del tiempo, obviamente, quizás la mala sangre también. J.D. Vance ya con todas las fichas puestas para su candidatura en reemplazo de Donald Trump. Entre J.D. Vance y Marco Rubio, obviamente mejor J.D. Vance, pero bueno, esto como el hambre y las ganas de comer, ¿no? Entre la peste y la malaria. Marco Rubio, Marco Rubio, el otro candidato preferido, el otro de los dos grandes posibles candidatos, el otro precandidato, esa es la expresión correcta, para el reemplazo de Trump. Trump ya no puede más, no solo por edad, sino además por la cantidad de mandatos cumplidos. Marco Rubio, un halcón neoconservador duro y conocido, cercano, bueno, a los neoconservadores y a los halcones de la guerra de toda la vida. Vance, alguien con un perfil un poco distinto, proveniente de fuera de la política y en su momento muy alineado con la idea de abandonar las guerras eternas de los Estados Unidos, no porque no quiera las guerras o por pacifista o por amor al humanismo, sino por los malos resultados para Estados Unidos. En ese sentido, un poquito mejor que Rubio, pero recuerden quién patrocinó su carrera desde el principio hasta el día de hoy. ¿Quién lo patrocina? Peter Thiel, nada más y nada menos. Con lo cual, también peligrosísimo este señor. Ciertamente, él bastante más serio y bastante más allá de estas posiciones horribles de todos estos impresentables, todos ellos más serios que Trump, ¿no? Posible quizás posiciones más predecibles, menos alocadas, menos volubles que las de Trump con este señor. Pero bueno, esta es la posición de la respuesta de Vance a los ataques israelíes, a los ataques de Smotrich, de Ben-Gvir, ahora también del propio Netanyahu al acuerdo. Y a propósito del acuerdo, finalmente podemos presentar muy rápidamente sus condiciones. Aquí esta pequeña infografía. Yo aquí con... bueno, no voy a presentar esta infografía. Estoy con el experimento de esto hecho con inteligencia artificial, tiradas los 14 puntos para que generara un resumen de los 14 puntos visible para que ustedes acompañaran mientras yo realizaba el análisis, mientras yo realizaba la lectura, pero generó un orden distinto de los puntos, así que incorrecto, señores de ChatGPT, esto o Gemini, no recuerdo con qué. Bueno, las cosas de la inteligencia artificial, ¿no? Quizás por aquí, este quizás mejor. Bien, este hecho con otro motor de inteligencia artificial y quizás este sí nos puede ayudar para no presentar esto leyendo yo un montón de tiempo sin nada a la vista para ustedes. Ahí siempre más didáctico este otro. Ahí, ahora sí. Bueno, lamentablemente este solo hasta el punto 7. Después ya la versión gratis de la inteligencia artificial no podía generar la segunda parte. Va. Todo negocio siempre, todo siempre negocio. Nada al servicio de la humanidad. Bueno, primer punto. Vamos a recorrer los puntos y recordar un poquito
recordar un poco los objetivos iniciales de Estados Unidos e Israel en todo esto. Estados Unidos nunca presentó claramente sus objetivos, sino que desde el comienzo presentó por lo menos 3 objetivos distintos en 3 momentos distintos, formulados de formas distintas por personas distintas. Comenzaron los estadounidenses, comenzó Trump con esto de no queremos más al régimen de los ayatolas, queremos un cambio de régimen. Esa es la primera declaración de Trump. Después, no queremos un arma nuclear iraní, no queremos el desarrollo de armas nucleares, esa es la segunda. Y tercero, más adelante, no queremos el programa misilístico de Irán. Como que cada vez querían más cosas, cada vez querían más cosas. Muchas gracias, Juan Navarro, por el aporte. Pero nunca lo presentaron claramente como prueba de que no comenzaron esta guerra de manera racional, planificada, coherente, estratégica, sino que comenzaron esta guerra de forma improvisada, aupados, acicateados por Netanyahu e Israel. Después de un encuentro de Trump y Netanyahu en la Casa Blanca, aparentemente ahí habría presentado Netanyahu el plan para la guerra y la promesa de una guerra fácil, cambio de régimen, fin del programa nuclear y una victoria tanto para Israel como para Estados Unidos, y el tonto de Trump acompañó esto y entonces después comenzó con su verborragia habitual, queremos cambio de régimen, queremos fin del programa nuclear, queremos el fin del programa misilístico, esos los muchos objetivos. Lo cierto, cualquiera de estos, si bien tanto si los 3 objetivos, cambio de régimen, fin del programa nuclear y fin del programa misilístico, tanto si esos 3 apareciesen como los objetivos o si uno solo de estos representase el objetivo principal, si Estados Unidos comenzó una guerra con este objetivo, si comenzó una acción militar ofensiva con este objetivo, solamente el hecho de que Irán pudiese responder a esto manteniendo la situación anterior, ¿sí? Solamente la resistencia de Irán a estos objetivos representaría para Irán eventualmente una victoria, ¿sí? Si ellos quieren estos cambios y acometen a Irán, si Irán presenta resistencia a estos cambios, entonces Irán aparece como el ganador. Y esa efectivamente la situación final, pero no solamente esa, porque Irán no solamente presentó resistencia a esto y aparece como ganador por eso, sino que Irán, con el correr de los días y una victoria militar cada vez más grande, una chas en la colita, una bofetada en las nalgas a Trump y a Netanyahu tremenda, ya no solo quiso Irán el mantenimiento de la situación anterior, ¿sí? Y la resistencia a los objetivos de Estados Unidos, sino que a partir de esa victoria militar en el campo de batalla, Irán comenzó a presentar demandas propias, distintas a lo anterior. Si ustedes me quieren que yo retroceda, bueno, solo no retrocediendo ahí, eso ya connota una victoria de Irán. Pero si la paliza tan fuerte como la presenciamos efectivamente, entonces yo ya no solo no voy a querer no retroceder, sino que a partir de ahora quiero avances. Voy a realizar avances y ustedes, quienes comenzaron esto, van a retroceder. Esa es la situación final. Por cierto, ¿por qué Netanyahu quería, por qué acicateó a Trump para que comenzase esta guerra? Solo no podía. Israel no pudo el año pasado, nosotros lo presentamos aquí, no podría ahora, no pudo tampoco con Estados Unidos, menos va a poder solo, pero aún así, ¿por qué Israel y el gobierno de Netanyahu querían y quieren esta guerra? No porque quieran el cambio de régimen como tal, ni el fin del programa nuclear iraní, ni el fin del programa misilístico, sino porque básicamente quieren el fin del eje de la resistencia, quieren el fin del núcleo de la resistencia a la expansión de Israel, el núcleo de la resistencia al proyecto del Gran Israel, la
captura de toda Palestina, la captura de una parte del Líbano, una parte de Siria, una parte de Egipto, una parte de Jordania, el proyecto del Gran Israel. ¿Quién rechaza eso? En primer lugar, Irán y sus aliados en el Líbano, con Hezbollah, en Yemen, con los hutíes, en Irak, con las milicias chiitas, en parte, naturalmente, Hamás en Gaza, aunque Hamás con una relación secundaria con Irán. A Hamás lo patrocina Qatar, los hermanos musulmanes de Qatar, por sobre todas las cosas, ¿sí? Así que esta es la situación inicial. Y considerando esto, una vez más, estos objetivos de Estados Unidos y estos objetivos de Israel, solo la resistencia, solo el hecho de que no pudieran establecer esos objetivos habría determinado, mejor dicho, solo eso habría determinado una derrota de Estados Unidos e Israel. Pero Irán pudo mucho más que eso. Pudo establecer objetivos propios como producto del desastre, de la paliza recibida por Estados Unidos e Israel. Primero de los puntos, entonces, y los voy a presentar en la formulación oficial, la República Islámica de Irán, los Estados Unidos de América y sus aliados en la guerra actual, al firmar este memorándum de entendimiento, declaran el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, esto es lo más importante aquí, y se comprometen a no iniciar en lo sucesivo ninguna guerra u operación militar entre sí, abstenerse de proferir amenazas o recurrir al uso de la fuerza entre sí, y a garantizar la integridad territorial y la soberanía del Líbano. El acuerdo definitivo confirmará el fin definitivo de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, así como las demás disposiciones de la presente cláusula. Bueno, lo importante de este primer punto, el Líbano y el cachetazo para Israel, los israelíes metidos en el Líbano, cometiendo el Líbano, violando el alto el fuego del año pasado. Y acá el acuerdo determina el fin de los ataques israelíes y el retroceso de las Fuerzas Armadas israelíes del territorio libanés y el reconocimiento de sus fronteras, de las fronteras del Líbano. El punto logrado por Irán a cambio de no responder al último ataque de Israel a Beirut, ¿sí? Con lo cual, al final, el guerrerismo de Netanyahu generó el efecto contrario, el hecho de que finalmente deba retroceder por acometer al Líbano contra las advertencias de Irán e incluso de Estados Unidos. Bueno, finalmente esto determinó la concesión a Irán del retroceso de Israel del Líbano y el fin de las hostilidades. Cuestiona ahora el cumplimiento, si lo va a cumplimentar o no. Pero primer punto de derrota absoluta de Estados Unidos y de Israel, la inclusión del Líbano. Segundo punto, quizás lo presento un poquito más grande. A ver. Así. Bueno, así más, un poquito más grande. Segundo punto. La República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América se comprometen a respetar la soberanía y la integridad territorial de la otra parte y a abstenerse de interferir en los asuntos internos de la otra parte. Bueno, nunca quiso Irán la interferencia en los asuntos internos de Estados Unidos, con lo cual, evidentemente, el reconocimiento del fracaso del plan del cambio de régimen, de la intentona, del intento de Estados Unidos de generar un cambio de régimen. Por cierto, lo de cambio de régimen en realidad es un eufemismo imperialista usado por ellos. Un golpe de Estado, deberíamos llamarlo, ¿no? Cuando ellos perpetran un golpe de Estado lo llaman cambio de régimen. Bueno, lo presentan así. Bueno, acá el número 2, detrás de esta definición de respeto mutuo a la soberanía, básicamente Estados Unidos convalida la existencia del régimen iraní. Así de sencillo. Otra victoria de Irán. Número 3. La República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América se comprometen a llevar a cabo negociaciones y alcanzar un acuerdo definitivo en un plazo máximo de 60 días, prorrogable por mutuo consentimiento. Bueno, esto básicamente la estructura del plan, de primero algunas cosas, y esto otra victoria iraní también, porque establecen primero condiciones iniciales, inmediatas, favorables a Irán, y recién después, si Estados Unidos cumpliendo esto, entonces Irán responde en el plazo de 60 días con su parte. Victoria iraní también. Número 4.
Inmediatamente tras la firma del presente memorándum de entendimiento, Estados Unidos comenzará a levantar su bloqueo naval y cualquier acto de acoso u obstrucción contra la República Islámica de Irán y pondrán los Estados Unidos por completo fin al bloqueo naval en un plazo de 30 días. Durante este periodo, el tráfico marítimo será proporcional al volumen de tráfico anterior a la guerra, tal y como lo haya establecido la República Islámica de Irán. Los Estados Unidos de América se comprometen asimismo a retirar sus fuerzas militares de la zona periférica de la República Islámica de Irán en un plazo de 30 días tras la firma del acuerdo definitivo. Bueno, aquí la concesión de Estados Unidos, el levantamiento del bloqueo naval, pero no solo eso, sino también el retiro de las fuerzas estadounidenses en los países periféricos, en las bases militares de Estados Unidos en los países alrededor de Irán. Todavía no determinaron los detalles cuáles exactamente, pero seguramente en Qatar, en Emiratos Árabes Unidos, en Bahrein, posiblemente las de Arabia Saudita más cercanas a Irán, las de Kuwait. Victoria total y absoluta de Irán nuevamente en esto, no solamente Estados Unidos abandona el bloqueo naval primero antes que el bloqueo iraní, sino que básicamente con esto solo Estados Unidos genera la situación existente antes de la guerra, con lo cual ni siquiera conquista un centímetro de algo nuevo, nada, cero, todo simplemente de vuelta a la situación anterior y a cambio abandona las bases estadounidenses en la región. Paliza total y absoluta. Próximo punto 5, tras la firma del presente memorando de entendimiento, Irán tomará todas las medidas necesarias con el máximo esfuerzo para garantizar el paso seguro de los buques mercantiles sin costo alguno y únicamente durante 60 días desde el Golfo Pérsico hasta el Mar de Omán y viceversa. El tráfico de buques comerciales comenzará de inmediato y se establecerá un plazo de 30 días teniendo en cuenta las necesidades de la República Islámica de Irán para que elimine los obstáculos técnicos y militares y lleve a cabo la remoción de las minas. La República Islámica de Irán negociará con el Sultanato de Omán para determinar la futura administración y los servicios marítimos del Estrecho de Hormuz, platita, dinero, de conformidad con el derecho internacional aplicable y los derechos soberanos de los países ribereños del Estrecho de Hormuz y también consultará con otros países ribereños del Golfo Pérsico. Bueno, acá el levantamiento del bloqueo iraní en 30 días, pero bueno, con Irán como el responsable de este levantamiento y el responsable del desminado, con lo cual ni un buque de guerra estadounidense en el Estrecho de Hormuz, ni nada parecido. Pero una vez terminado esto, y 60 días de paso de barcos gratis, esto como un regalito de los iraníes. Bueno, los barcos acumulados acá por 60 días pueden el paso gratis, pero después de eso, a partir de entonces, comienza la administración del Estrecho de Hormuz por Irán en base a los derechos soberanos de los estados ribereños, básicamente con Irán y Omán del otro lado, cobrando peajes. Situación inexistente antes y situación fundamental. Para mí, la gran victoria de Irán la determina acá, en esta cláusula. Más incluso, atención a esto, demoledores y demoledoras, más incluso que con la salida de las tropas estadounidenses de los países aledaños. Porque la salida de las tropas estadounidenses, claro que, por un lado, connotan una humillación, ¿no? Representan un cachetazo al imperio, representan un retroceso terrible y generan la posibilidad de el empoderamiento de Irán en la región, sin dudas. No rechazo eso. Representan una humillación, esas retiradas. Pero podrían abandonar los estadounidenses las bases y aún así Irán podría aparecer en problemas, enfrentado a muchísimas dificultades para responder a los desafíos económicos ligados a años de sanciones, años de congelamiento de congelamiento de fondos, años de
acciones hostiles económicas, no solamente de Estados Unidos, sino de muchos países occidentales. Entonces podrían retroceder los estadounidenses en las bases y la República Islámica de Irán no podría necesariamente, tal vez, comenzar un proceso de auge, de resurgimiento, de apogeo. Por el contrario, con el establecimiento del control del Estrecho de Hormuz y naturalmente el fin de las sanciones, acá para Irán aparece la posibilidad de reactivar su economía, recomenzar las exportaciones, generar ingresos enormes con 100 barcos al día. Hasta ahora la tasa de 2 millones por barco, con 100 barcos al día, 50, bueno, mitad y mitad con Omán, tal vez, si quieren, mitad y mitad, porque los poderosos allí, ellos mucho más que los omaníes, pero los iraníes en esto bastante justos. Entonces, como Omán no participó en las hostilidades, seguramente vayan a generar un acuerdo de 50 y 50, de mitad y mitad de esos ingresos, pero van a poder generar alrededor de 50.000 millones de dólares anuales. Anuales, ¿sí? Esto, para un país acorralado económicamente por 47 años de bloqueo económico, por muchísimas dificultades, esto representa ya no una humillación, esto representa un parteaguas, esto determina un antes y un después. A partir de acá, Irán puede comenzar un camino de soberanía y crecimiento y prosperidad como nunca antes. Por esto, por la administración del Estrecho de Hormuz, ¿sí? Esta la gran victoria, todas las otras también, parte de la victoria, pero para mí este es el punto más importante de todos, ¿sí? Bien, próximo punto. 6. Los Estados Unidos se comprometen junto con sus socios a crear un programa definitivo acordado por ambas partes para la reconstrucción y el desarrollo económico de la República Islámica de Irán, aportando al menos $300.000 millones. El mecanismo de aplicación de este programa se concretará como parte del acuerdo definitivo en el plazo de 60 días. Los Estados Unidos proporcionarán todas las autorizaciones, exenciones y licencias necesarias para las transacciones financieras relacionadas. Bueno, esto es lo más sorprendente porque esto nunca mencionado antes, por lo menos en las versiones filtradas. Acá, básicamente, reparaciones de guerra. ¿Quién responde por las reparaciones de guerra? Históricamente, ¿quién desembolsa las reparaciones de guerra? La parte perdedora. Y acá establecen un plan de $300.000 millones. Los Estados Unidos aparentemente quieren esto con dinero del Golfo para la reconstrucción de Irán. Evidente síntoma de la derrota de Estados Unidos y de toda la alianza hostil a Irán. Quizás las dudas pueden aparecer en el cumplimiento de esto, pero por eso los iraníes sí generaron certeza sobre la administración de Hormuz. Si nos ayudan con $300.000 millones de inversión para la reconstrucción, mejor, pero como no cumplimentan los planes, las promesas ustedes, bueno, aún si no realizaran esto, aún si no realizasen esta parte del acuerdo, nosotros vamos a establecer los peajes por la fuerza, y porque esto ya así lo establecieron por la fuerza a través del bloqueo los iraníes, y ese es el motor para nuestro resurgir, es el motor para nuestra prosperidad. Así que esto es importante, pero secundado siempre por el control del Estrecho de Hormuz y la posibilidad de los peajes. Número 7. Los Estados Unidos de América se comprometen a poner fin a todo tipo de sanciones contra la República Islámica de Irán, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las resoluciones de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica y todas las sanciones unilaterales de Estados Unidos, tanto primarias como secundarias, de acuerdo con un calendario acordado como parte del acuerdo definitivo. La República de Irán y Estados Unidos reconocen la importancia fundamental de la cuestión del levantamiento de las sanciones mencionada antes y expresan su intención de abordar estas cuestiones sin demora en las negociaciones para alcanzar un acuerdo mutuo al respecto. Bueno, acá la eliminación de las sanciones. Chau. Cuando comenzó la guerra, los iraníes lógicamente querían el fin de las sanciones, pero ni en sus más profundos sueños húmedos aparecía la posibilidad de que al final de la guerra Estados Unidos determinaría el fin de las sanciones como parte de una derrota total.
Bueno, esto lo presentaron, esta demanda la establecieron como parte del acuerdo, la presentaron, la establecieron después de la victoria militar de Estados Unidos, de Irán frente a Estados Unidos. Estas las primeras 7. Las segundas, por aquí, quizás la otra diapositiva hecha con inteligencia artificial, en este caso no haya cometido el error del cambio del orden. No, compromiso nuclear, ¿este es el octavo? Sí, aparentemente acá ha respetado el orden, así que, bueno, esta diapositiva sí utilizable. No, mejor no. Mi cabecita por... mejor como antes. Así, esto quería. Bueno, punto número 8. La República Islámica de Irán reafirma que no fabricará ni adquirirá armas nucleares. La República de Irán y los Estados Unidos de América han acordado que la situación de los materiales enriquecidos almacenados se resolverá mediante un mecanismo acordado por ambas partes, con el calendario establecido en la cláusula 7, al menos mediante la disolución in situ en Irán, bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica. Ambas partes acuerdan asimismo debatir la cuestión del enriquecimiento y otros temas acordados mutuamente relacionados con las necesidades nucleares de la República Islámica de Irán sobre la base de un marco satisfactorio que se acordará en el acuerdo definitivo. El acuerdo definitivo confirmará las disposiciones de la presente cláusula. La República de Irán y Estados Unidos reconocen la importancia fundamental de las cuestiones nucleares mencionadas anteriormente y expresan su intención de abordar estos asuntos sin demora en las negociaciones para alcanzar un acuerdo mutuo al respecto. Bueno, acá la única promesa de Irán de concesión, nada, porque esto ya dicho por Irán una y mil veces. Acá la promesa de Irán de no generar un arma nuclear, promesa refrendada por una fatwa. Un fatwa llaman a las máximas, a los dictámenes del líder supremo de carácter religioso. Recuerden que el líder supremo representa para los iraníes, no solo para los iraníes, para los chiitas, el líder supremo representa una figura política y religiosa, representa lo que el Papa para los católicos, sumado a lo que el presidente o el primer ministro para los países con presidentes o primer ministros. Todo eso sumado. Por eso la fortaleza de una fatwa, ¿sí? En términos políticos, pero refrendados por los términos religiosos, por la máxima autoridad religiosa del líder supremo. La fatwa ahí desde hace un montón de tiempo y las promesas además de los políticos, de los presidentes iraníes siempre clarísimas, las promesas, los compromisos, no queremos un arma nuclear y la explicación de todos ellos siempre muy convincente, no solo no lo queremos por la fatwa, sino, y de hecho, si realmente hubieran querido un arma nuclear, la habrían generado en el marco de la guerra contra Irak, en la cual, por cierto, los iraquíes perpetraron ataques con armas biológicas, con agentes biológicos, con el patrocinio de Estados Unidos y esos agentes biológicos entregados por Alemania, por laboratorios alemanes. El mundo libre, ¿no? Y ahí deberían haber respondido, o podrían haber respondido, los iraníes en esa guerra tremenda, con muchísimos miles de muertos para Irán, ganada por Irán finalmente, Irak con el apoyo de Estados Unidos y de Occidente contra Irán, cuando Saddam Hussein todavía respondía a los mandatos de Estados Unidos, y ahí la podrían haber generado y no la generaron. Así que si no la generaron entonces, menos la van a generar ahora. Y la cuestión de, por cierto, el enriquecimiento del uranio, la cuestión de la aceptación de el control del uranio enriquecido por parte en Irán, el compromiso a la disolución de ese uranio, a la disolución, al empobrecimiento de ese uranio empobrecido necesario para un arma nuclear en las centrales nucleares iraníes, las mismas encargadas de, en las mismas plantas de enriquecimiento de uranio, pueden realizar el empobrecimiento de uranio. Esto aparentemente representa
el mismo proceso, solamente que invertido. Con lo cual, si quisieran, el día de mañana lo reactivan en el sentido inverso y generan otra vez el uranio enriquecido. Eso por un lado. En Irán, no fuera de Irán, como presentaron en algún momento a Rusia o a China como intermediario. Y en tercer lugar, esto ya aparecía en el acuerdo de Obama. Con lo cual, una concesión de vuelta a lo existente, ¿no? Una promesa y de vuelta a lo existente. Así que, otra vez, de victoria estadounidense, nada, ni la sombra, nada, cero. Número 8. La República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América acuerdan mantener el statu quo hasta que se alcance un acuerdo definitivo. La República de Irán, Islámica de Irán mantendrá el statu quo en su programa nuclear y los Estados Unidos de América no impondrán nuevas sanciones contra Irán ni desplegarán fuerzas militares adicionales en la región. Otra vez, un poquito más chiquito, por ahí. Bueno, acá básicamente la continuidad, el compromiso de Estados Unidos a la continuidad del programa nuclear iraní civil, otra victoria iraní. Número 10, por aquí. Los Estados Unidos de América se comprometen a emitir de inmediato exenciones en el Departamento del Tesoro para la exportación del petróleo crudo iraní, productos petroquímicos y sus derivados, así como todos los servicios relacionados, incluidas las transacciones bancarias, los seguros, el transporte, etcétera, tras la firma del presente memorando y hasta que se levanten las acciones. Bueno, levantamiento final en 60 días, pero hasta entonces inmediatamente exenciones a la exportación de petróleo, con lo cual ya pueden comenzar la exportación de petróleo los iraníes. Recontravictoria de Irán nuevamente. Ya no solo el levantamiento de las sanciones, sino desde el día 1 la posibilidad de la exportación por exenciones a las sanciones. Exenciones temporales hasta el levantamiento definitivo. Número 11. Los Estados Unidos de América se comprometen a poner a disposición en su totalidad los fondos y activos de la República Islámica de Irán que se encuentran restringidos o bloqueados para su uso una vez se aplique el presente memorando de entendimiento. Los Estados Unidos e Irán acordarán de mutuo acuerdo el procedimiento para la liberación de dichos fondos durante las negociaciones. Estos fondos ya se mantengan en la cuenta principal o se transfieran, deberán ser plenamente utilizables para el pago de cualquier beneficiario final designado por el Banco Central de la República Islámica de Irán. Los Estados Unidos de América se comprometen a expandir todas las autorizaciones y licencias necesarias a este respecto. Bueno, acá la devolución o el descongelamiento de los fondos de Irán. Sin más, y con la promesa del uso inmediato. Victoria total y absoluta de Irán una vez más. Increíble que los estadounidenses ni siquiera de costadito, ¿no? Por la tangente hayan podido por lo menos generar alguna cláusula, alguna condición un poquito más vendible como algo positivo para ellos. Nada. Cero. La promesa de no generar armas nucleares. Pero bueno, esa promesa es desde hace 1000 años ahí. Tremendo. Esto verdaderamente un choque de capas tectónicas, un sismo de proporciones elevadas, un terremoto geopolítico en la región y en el mundo. Por eso es el comienzo del fin de la hegemonía estadounidense en Medio Oriente. Así de sencillo. Así de sencillo, sin más. Punto 12. La República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América acuerdan establecer un mecanismo ejecutivo para supervisar la correcta aplicación del presente memorando y el cumplimiento del futuro del acuerdo definitivo, bueno, algo más formal. Tras la firma del presente memorando y siempre que se inicie la aplicación de las cláusulas 1, 4, 5, 10 y 11 y se mantengan dichas medidas, Irán y Estados Unidos iniciarán exclusivamente las negociaciones sobre cláusulas restantes del acuerdo definitivo. Esta la cláusula impuesta por Irán para que en el caso de incumplimiento no comienzan las negociaciones ni sobre el programa nuclear ni sobre nada. Así que condicionado a Estados Unidos al cumplimiento, si no, nada de todo esto llevado a cabo. Número 14. El acuerdo definitivo será refrendado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con lo cual esto con garantía de China, de Rusia e incluso del resto de los países del Consejo de Seguridad con asiento permanente, Reino Unido y Francia, aunque bueno, la palabra de esos dos países hoy presenta el mismo valor que una cucaracha pisoteada en el piso, ¿no? Victoria total y absoluta, cada uno de los puntos, todos ellos. Acá la cuestión es el cumplimiento, porque esto es un cachetazo para Estados Unidos.
Y esto determina efectivamente el comienzo del fin de Estados Unidos, de la hegemonía estadounidense en la región. Y cuidado porque la hegemonía estadounidense en la región básicamente representa una de las condiciones de posibilidad para la existencia del Estado de Israel. Sin la hegemonía estadounidense en Medio Oriente desaparecería Israel. Israel históricamente representó el portaaviones de Estados Unidos en la región, ¿sí? La representación estadounidense en ese lugar, por eso Estados Unidos aparece, la hegemonía estadounidense aparece como una condición indispensable, una de condición sine qua non en latín, una condición esencial para la existencia de Israel. Y sin la hegemonía estadounidense, los israelíes aparecen ahora como por responsabilidad propia, como producto de su política expansionista y guerrerista y asesina y criminal y genocida, aparecen ahora enfrentados con la posibilidad real de la desaparición del Estado. No el día de mañana, sino en un proceso de pérdida hegemónica de Estados Unidos en la región, el surgimiento de Irán como potencia hegemónica regional en todo Medio Oriente, y un proceso además también de cada vez mayor rechazo a escala global de todas las barbaridades llevadas a cabo por el gobierno de Netanyahu y por ende un rechazo en las Naciones Unidas, en todos los continentes del mundo, incluso dentro de Estados Unidos, el gran soporte de Israel. Bueno, ellos mismos generaron esta situación. Calavera no chilla, ¿no? Una frase tanguera del lunfardo, el lunfardo tanguero. Calavera no chilla, ¿no? Responsabilidad de ellos mismos. Demoledores y demoledoras. Mañana confirmada, como todos los viernes, la charla junto a Juan Antonio Aguilar. Mañana viernes probablemente presentemos en nuestro canal en Patreon para todos, esta vez gratuitamente, la reacción junto a Santiago Armesilla a el debate entre 5 libertarios contra un marxista. Debate, por cierto, ya con muchísimas visualizaciones. Este de aquí ya medio millón de visualizaciones. Aquí lo presento en esta otra pestañita con la paciencia de ustedes. El debate, estos los 5 libertarios debatiendo con acá 4 sentados porque hay el quinto. Ahora sí. Pero acá. Ahora sí. Estos los 5 libertarios. Otra vez no presenta la diapositiva. StreamYard, querido, mamuchi. Bueno. Estos los 5 libertarios debatiendo contra el bueno de Santiago. Los ametralló Santiago. A propósito de derrotas humillantes, los machucó a todas las pavadas y eslóganes estúpidos de los libertarios. Pero bueno, a esto reaccionamos con Santiago Armesilla. Muy, pero muy interesante la charla. Al final reaccionamos a un pedacito de esta charla de 500, ya con 500.000 visualizaciones, porque todas las reacciones, inmediatamente la conversación con Santiago y la reacción con Santiago generó una charla entre nosotros sobre izquierdas, derechas, libertarianismo, juventud y un montón de otras cuestiones. Esto lo vamos a presentar gratuitamente, solo deben generar una membresía gratuita ahí con un nickname, nada más que eso, no quieren sin más requerimiento que eso, según un apodo. Esto abierto a todo el mundo en Patreon. Mientras tanto, todavía hay la última emisión de la reacción junto a Fernando en Patreon y naturalmente también en unos días presentamos la próxima emisión con una charla entre Karaganov, una reacción de Fernando y mía y un análisis a una charla entre Karaganov y Mearsheimer, y John Mearsheimer,
conducida, moderada por Glenn Diesen, nada más y nada menos. 3 de los grandes del análisis geopolítico global, uno ruso, uno estadounidense, uno noruego, con una charla muy, pero muy interesante. Bueno, y nosotros reaccionando a eso. No lo pueden desaprovechar, demoledores y demoledoras. Contenidos espectaculares y además nos ayudan al mantenimiento de todo este esfuerzo llamado Demoliendo Mitos, tanto aquí en YouTube como en Patreon, como en Facebook, en TikTok, en Instagram. Acompáñenos naturalmente también allí a través de las plataformas. Quien nos quiera ayudar de otra manera nos puede ayudar a través de las membresías pagas aquí en YouTube o a través de PayPal. Y quien no pueda ayudarnos económicamente para que realicemos nuestro trabajo, nos ayuda difundiendo con el clic en compartir, enviando esto a amigos y a enemigos, con el like, con el pulgar arriba para que la propia plataforma genere más difusión de estos análisis críticos. Pocos lugares, esto no por fanfarronear, ni tampoco mérito mío, sino de todo el equipo de Demoliendo Mitos, pocos canales con el nivel de análisis crítico de este canal. Por eso, desde hace tiempo, ya no solamente presentamos análisis geopolíticos críticos de la situación actual, sino hacia adelante, prospectivos, con predicciones, con vaticinios, y últimamente en 9 de cada 10 predicciones aparecemos acertados, eso por la seriedad de nuestro trabajo. Así que ayúdennos porque pocos canales como este, canales de noticias geopolíticas de último momento, un montón, de comentarios de gente sin formación en esto, un montón, algunos, bueno, también desde perspectiva crítica y todos ellos válidos, pero con la profundidad del análisis de este canal, para mí, prácticamente ninguno, con muy pocas excepciones tal vez. Así que ayúdenos, demoledores y demoledoras, a el sostenimiento de esta empresa, no empresa en el sentido de empresa de un emprendimiento comercial, sino de este emprendimiento, ¿sí? De este sueño, por alguna manera. Qué poético. Bueno, demoledores y demoledoras, mañana una vez más la charla con Juan Antonio Aguilar. El sábado nosotros nuevamente por aquí solitos en nuestros análisis individuales. Y el domingo nuevamente con Fernando Moragón, como todos los domingos. Muchas gracias por habernos acompañado, Beatriz querida y resto de los moderadores y moderadoras, como siempre, el agradecimiento eterno. Un beso y un abrazo para todos ustedes y hasta mañana.